estar hablando sobre las bacterias que afectan a los felinos y sus patologías. Vamos a empezar con, nosotros tenemos una visión de gram negativas y gram positivas. Vamos a comenzar con las gram positivas. Muy buenos días, entonces les voy a hablar sobre bacterias gram positivas, como en el caso de Pioderma, que en la flora microbiana es importante, pero en cierto equilibrio. El Staphylococcus intermedius podría ser considerado como residente en poblaciones foliculares y mucosas cuando esta bacteria prolifera más allá de lo normal debido a las alteraciones en la piel, como los son traumatismos, problemas hormonales, alergias, maceraciones cutáneas tras exposición al agua, parásitos, tiña, quemaduras, tumores cutáneos, inmunosupresiones como medicamentos, retrovirus, tumores, entre otros. Esta es una bacteria de tipo gram negativa por su pared celular, cuenta con moléculas de superficie como ácido teitoico y proteína A para adherirse a los queranocitos y evitar ser barrida. Los síntomas que se pueden presentar son prurito, pápulas, pústulas, costras, úlceras, alteraciones en la pigmentación, incluso alepsias. El diagnóstico de Pioderma en gatos se realiza tras una visualización directa de las lesiones, haciendo un diagnóstico diferencial de otros problemas cutáneos, que pueden sufrir nuestros gatos, así como la obtención de muestras de las lesiones para sus estudios microbiológicos e histopatológicos. Para ello también se necesita unas tomas de muestras, que es algo sencillo de realizar tras una aspiración del contenido con una aguja y hacer una citología, donde se identificará los neutrófilos degenerados y no degenerados, así como bacterias de tipo coco como los Staphylococcus, y de esta manera se podrá hacer un diagnóstico de Pioderma más confiable. El cultivo bacteriano y la galería de pruebas bioquímicas también determinará el microorganismo causante, mayormente Staphylococcus intermedius, que es coagulasa positivo. Para su tratamiento se debe basar en terapia antibiótica, que se trata la causa que la origina, como las alergias, enfermedades endocrinas o parásitos. Y el tratamiento antibiótico varía también según el microorganismo que haya sido aislado. Para ello, tras el cultivo se debe realizar un antibiograma para saber a qué antibiótico es sensible. Ahora continuamos con la nocardosis. Dentro de el género Nocardia se van a encontrar dichas especies que pueden afectar en el sistema respiratorio o también presentar infecciones cutáneas, como la Nocardia brasiliens. Entonces, pásala porfa para hablar de cada una como tal. Aquí, en cuanto a generalidades de esta bacteria, es de tipo gram positivo, su estructura es bacilos filamentosos, se puede encontrar en suelos ricos en materia orgánica. En cuanto a factores de virulencia, cuenta con enzimas de tipo catalasa, va a hacer interferencia con el proceso de fagocitosis, que es tan importante como el organismo va a reaccionar para tratar de eliminar esta bacteria. Entonces se va a presentar cierto problema con este proceso. Y para su cultivo van a crecer en medio con nutrientes limitados, son estrictamente anaerobios y tienen la facultad de crecer en un amplio rango de temperaturas. Acá se observan unas imágenes bajo su tinción respectiva y el cultivo. Pásala. Bueno, cuando hablamos de nocardosis en la piel, se refiere a la presencia o a la infección en heridas crónicas que no son fáciles de curar y que, si no se tratan a tiempo, pueden desencadenar en abscesos y en un drenaje de los ganglios linfáticos. Entonces, cuando no está localizada en un área específica del cuerpo, también se conoce como diseminada, y los síntomas pueden incluir entre fiebre, pérdida de peso, comportamiento letárgico y claramente la observación de dicha lesión. Para su tratamiento se requiere una terapia con antibióticos a largo plazo con el fin de combatir dicha infección y un drenaje quirúrgico cuando las heridas son demasiado fuertes. El cultivo bacteriano se va a realizar a partir de las muestras que se obtienen en las lesiones localizadas mediante una citología, la toma de muestras en dicha zona. Y ahora vamos a hablar de cuando se presenta la nocardosis en el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, esto va a ser una infección pulmonar de tipo subaguda que se encuentra en la cavidad pleural del cuerpo, la cual va a incluir los pulmones y las membranas circundantes. En los síntomas podemos encontrar como letargia, fiebre, disnea y, en el peor de los casos, un derrame pleural. La transmisión se va a dar a través de vías respiratorias, es decir, cuando se inhala, y también se puede diseminar. Para el diagnóstico vamos a realizar una radiografía, una exploración física,
y se va a apreciar en esta imagen como una radiodensidad generalizada y difusa en toda la cavidad torácica, junto a las zonas pues, del parénquima pulmonar, pérdida de la definición del corazón o del mediastino, ya que pues por la inflamación que se da. La forma redondeada y los límites pues, de los lóbulos pulmonares indica cuando ya está en tipo crónico, y el desplazamiento dorsal de la tráquea va a ser un hallazgo muy habitual. En el tratamiento, pues, obviamente requiere un manejo quirúrgico y de antibióticos. En este se puede emplear la toracocentesis, pues para tratar el derrame pleural que se va a presentar ya cuando definitivamente pues se ve comprometida la vida del animal. Entonces se va a llevar en decúbito lateral o external. Cuando los pacientes están disnéicos van a soportar mejor el decúbito external. Entonces, por otra parte, pues también sirve para la obtención de muestras. Ya, siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tuberculosis. Esta se va a dar por Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo, va a ser inmóvil y de tipo aerobios estrictos. ¿Qué pasa con esto? Que es de tipo zoonótico, entonces va a representar un riesgo para la salud pública, ya que se puede contagiar a los humanos. Viene de la familia Mycobacteriaceae. En los signos clínicos, bueno, vamos a encontrar que no es tan común, digamos, en los felinos, pero ¿qué pasa? Que de pronto es como con antecedentes de que el gato vivía en una granja, en una finca con bovinos, entonces va a haber una interacción entre ellos y de ahí puede pues depender la infección. También cuando los gatos son alimentados con leche que no está pasteurizada o algo así, carne cruda que se administra por parte del propietario, entonces se puede presentar también por excreciones y secreciones humanas, lo cual va a desencadenar en una infección por vía oral. En los síntomas vamos a encontrar una enfermedad sistémica por la formación de las lesiones granulomatosas, como se observa en la imagen, que son típicamente órganos específicos y van a variar según el órgano en el que ataquen, ¿sí? Entonces podemos encontrar pérdida de peso, fiebre, la pérdida de peso va a ser de tipo progresiva, también vómitos, diarrea, entre otros. Bueno, para el diagnóstico clínico no va a ser muy sencillo porque lo que sucede es que en las primeras fases esta enfermedad puede ser de tipo asintomática, entonces va a ser bastante complicado notar la presencia de dicha bacteria. Se debe realizar la presencia de bacilos de ácido alcohol resistentes pues mediante la coloración de Ziehl-Neelsen en muestras de exudados, de aspirados, pues para determinar, y esto va a depender del tipo como tal, de la especie como tal de Mycobacterium involucrada. Para el tratamiento, pues una excisión quirúrgica de las lesiones cuando sea posible, no en todos los casos, y pues una terapia con antibióticos durante un tiempo predeterminado. Esta va a depender, o sea, la elección del antibiótico depende del cultivo y los resultados de sensibilidad que den el agente aislado. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que se utiliza comúnmente son micobactericidas. Siguiente, porfis. Bueno, ahora vamos a hablar del botulismo, que va a ser una enfermedad causada por toxinas potentemente generadas por la bacteria Clostridium botulinum. Pero ¿qué pasa? Que generalmente los gatos son resistentes a los efectos de dicha toxina. Entonces no va a ser algo como muy común, o que si digamos el gato estuvo en contacto con esta bacteria desencadene gravemente o algo así, no, por lo mismo, pero esta bacteria va a crecer en ambientes de bajo contenido de oxígeno. Las toxinas del botulismo son las más potentes y la enfermedad tiene lugar luego como de la ingesta de esta toxina o de la bacteria que crece y luego es que la va a producir. Entonces, estas bacterias van a formar esporas, lo que les permite sobrevivir en un estado como latente hasta que sea expuesta a las condiciones óptimas para sostener su crecimiento y pues llevar a cabo el proceso de infección. Los signos clínicos, bueno, esta neurotoxina va a causar debilidad, la cual inicia en las patas traseras del animal y se mueve hacia adelante, digamos, llegando al tronco, al cuello y los miembros
delanteros. Esto va a causar en última instancia pues la parálisis general de las 4 extremidades. Para el diagnóstico se requiere una muestra de sangre para analizar pues la presencia de dicha toxina botulínica en el suero sanguíneo. En cuanto al tratamiento, pues se debe dar una antitoxina tipo C para el botulismo, lo que va a lograr es neutralizar esta toxina y prevenir la progresión de dicha enfermedad. Ya como tratamiento adicional, pues depende de la severidad del caso o de la condición de la mascota. Bueno, ahora tenemos la diarrea crónica frustrante que se va a generar por Clostridium perfringens, que es una bacteria que normalmente se encuentra en la flora intestinal de los gatos, incluso de los humanos, de los animales, pero ¿qué pasa? Que cuando ya empieza a presentar infecciones, que se va a dar como la respuesta visible, ya hay una alteración, entonces pues se van a encontrar ciertos signos, ¿no? Esta es una bacteria muy extendida y cuenta con 4 biotipos para sus toxinas, ¿no? Entonces cuenta con tipo alfa, tipo beta, el Ipson, todas ellas que van a tener un mecanismo pues distinto y de ahí va a depender la patogenia. Bueno, los signos van a ser como la aparición se van a asociar pues según la toxina la enterotoxina que se presente, ¿no? Generalmente puede haber un factor de estrés. Espera. Aquí tenemos los factores de virulencia, que puede ser la colagenasa, que recordemos que hace referencia como al rompimiento, como a la destrucción de estas moléculas, lectinasa en los tejidos y todo esto. Pásala, porfis. Porque en esto también pueden haber causas digamos, de estrés o de un cambio en la dieta, ¿no? Entonces, esto puede alterar esa microbiota y todo esto. Bueno, se encuentran en todo el intestino, como ya lo dije. El reservorio como tal, en las heces, en el suelo, en el agua, entonces cuando se está en contacto directo con estas partes, pues se va a desencadenar el diagnóstico mediante el cultivo, la tinción de grano, PCR, para el tratamiento, pues fluidoterapia, la reposición de electrolitos y los fármacos de elección, según el antibiograma. Ok, mi nombre es Natalia Rojas y vamos a hablar ahora del Clostridium tetanus en gatos. Bueno, vamos a iniciar, partamos de que cómo se da el Clostridium tetanus. Se da por el Clostridium se da por esta bacteria, que es una neurotoxina muy potente, tiene una forma de bacilo y es anaerobio, o sea, vive en condiciones donde no se presenta el oxígeno. Sin embargo, ojo a esto, este tiene unas esporas, o es particular por sus esporas, y resisten a ambientes donde hay presencia de oxígeno. Puede durar entre 2 y 3 días en superficies. Son unas esporas que también sobreviven a la ausencia directa de la luz solar, también a condiciones climatológicas diversas y también a agua en ebullición, que quiere decir que la pasteurización, tindación no funcionaría como método de esterilización. También cuando estas están expuestas a temperaturas de 120 grados, entre unos 20 a 30 minutos, no cumple con matar todas estas esporas, por así decirlo. Entonces, cuando se usa el autoclave, tiene que ser a una temperatura superior a los 120 grados y, por ende, un tiempo más largo, más prolongado. Ahora bien, esta neurotoxina tiene dos toxinas como sumamente importantes para el ámbito veterinario y son, déjenme colocar, son la toxina tetolepsina, que lo que va a hacer es una hemólisis de eritrocitos, y tenemos la tentopasmina, que es la más frecuente y que esta va a ser unos signos neurológicos. Bueno, ahora bien, esta también es una gram positiva, por ende va a teñir morada cuando se identifica por microscopio. Entonces, ¿qué pasa? Esta toxina, esta última toxina es
es producida durante el crecimiento de las esporas en ambientes anaerobios. Siempre se va a presentar, va a buscar como el lugar donde no haya oxígeno para poder propagarse. Entonces, una vez es liberada esta neurotoxina en el torrente sanguíneo, intravenoso, o ya entra directamente y logra llegar a propagarse, va a migrar a los axones de las fibras nerviosas y va a llegar hasta el sistema nervioso. ¿Qué va a hacer? Donde va a buscar como las terminaciones nerviosas y va a inhibir los nervios motores. Entonces, ¿qué va a causar esto? Va a bloquear la unión de los neurotransmisores y por medio de no va a permitir el proceso de la sinapsis neuronal. Entonces, esto va a producir que los músculos se contraigan. Y a esto es como la explicación de cómo, por qué quedan los animalitos, o bueno, cuando se presenta esto, quedan como un caballito de palo, que quedan así, estáticos. Pues se da por la rigidez. ¿Qué pasa? Que lo que se va a presentar en estos signos son mayormente la protulación del tercer párpado, que como podemos ver en esta imagen del gatico, es cuando se prolapsa, cuando se empieza a ver el tercer párpado. La contracción de la musculatura, que es la rigidez, el incremento del tono muscular, como podemos ver en esta imagen de acá. También se va a presentar espasmos. Normalmente los espasmos se presentan antes de que empiece la rigidez muscular. Es muy frecuente. Y tenemos como signos clínicos generalizados, son como la sonrisa sardónica, que quedan así, que los gaticos empiezan como a temblar la cara. También se pueden dar, o pues normalmente estos animalitos, cuando no se les da un debido tratado o no se manejan de la mejor manera, ellos terminan en paros cardiorrespiratorios, porque esta toxina empieza a llegar a todo el cuerpo y empieza a generar esa contracción hasta llegar a la caja torácica y no permite que las costillas se expandan, y eso no permite que haga su debido funcionamiento los pulmones. Entonces no se llenan de aire, el animalito se ahoga y se muere. Bueno, ahora vamos a empezar a partir con las gram negativas. Bueno, tenemos acá la enteritis. Esta, aclaro que se puede dar por varias de estas bacterias enteropatógenas. Entonces, en algunos casos, pues se han aislado mayormente, digamos, de Campylobacter, Salmonella, entre otras. Bueno, ¿qué pasa con esto? Que va a ser, va a ser la inflamación del intestino delgado, y en ocasiones también se va a afectar el estómago como tal. Entonces, ahí vamos a tener el caso de gastroenteritis. Bueno, Campylobacter es un género de las bacterias pertenecientes a la Campylobacteriaceae. Estas especies de este género son bacilos gram negativos, van a tener forma como de una comita, van a ser móviles. ¿Debido a qué? ¿Qué les va a dar esta movilidad? Pues la presencia de los flagelos. La Salmonella, ya este es un género bacteriano que pertenece a la bacteria Enterobacteriaceae, constituido por los bacilos gram negativos intracelulares, que son anaerobios facultativos, también cuentan con flagelos, entonces les brindan cierta movilidad. Dentro de los síntomas vamos a encontrar que estas bacterias van a causar diarrea aguda o crónica. ¿Qué pasa? Que es como más prevalente en gatos jóvenes o inmunodeprimidos, y pueden llegar a afectar directamente el tejido intestinal. Entonces se va a promover la secreción de líquidos mediante la interacción de los receptores mucosos. También puede afectar el intestino grueso, causando enterocolitis agudas con heces mucosas, urgencia de defecar. Cuando el animal siente como esa necesidad de defecar, pero en sí no hay nada, como que no va a poder, se llama tenesmus. También fiebre, anorexia, pues claramente, y linfadenitis, que va a ser como la inflamación de estos ganglios linfáticos. Bueno, pásala porfis para hablar de la transmisión, que existen muchas causas, ¿sí? No es como tal solo por bacterias, incluyen muchos factores como la dieta, por parásitos, entre otros.
Pero ¿qué pasa? Que es muy común que un gato entre en contacto con, digamos, con la Campylobacter. Esto le puede permitir que los animales estén como tal en contacto con heces contaminadas, también puede ser por la ingestión de comida o agua que esté también contaminada. Y lo que les digo, los animales jóvenes corren mayor riesgo de contraer dicha enfermedad, pues porque su sistema inmunológico aún está como en subdesarrollo y es una tendencia de ellos como ir a explorar, ¿sí? Son como muy juguetones, entonces se pueden encontrar con este tipo de cosas. Para el diagnóstico, un cultivo de esto, en las enteritis bacterianas es muy útil el cultivo de heces que sean recientes o la citología fecal para el debido diagnóstico. También se pueden encontrar esporas de Clostridium, entonces también puede ser por esto, y un perfil sanguíneo completo. En cuanto a tratamientos, pues vamos a utilizar antibióticos, pues consiste en el uso de estos, pero va a ser como según el resultado del antibiograma, ¿no? Entonces se usan si hay síntomas que son verdaderamente graves o que no se van a detener, que siguen y siguen progresando, para evitar el desarrollo como de la resistencia a los antibióticos en estos animales. Siguiente. Bueno, ahora vamos con la pielonefritis. En esta también se puede desencadenar por varias bacterias, como puede ser por Escherichia coli, por Staphylococcus o por Proteus. Esta infección bacteriana puede ser en uno o ambos riñones y va a ser, digamos, como una infección ascendente, también se puede tomar, o una vía de infección hematógena. Cuando se presenta esta vía de infección hematógena, la distribución pues claramente va a ser como más generalizada. Entonces, la presentación clínica de esto pues puede depender, incluye síntomas muy notorios, pero que aún son como específicos, entonces la pérdida de peso, vómitos, poliuria, polidipsia, y la fiebre no va a ser como muy notoria. Y también pues pueden ser como breves estos signos o pueden variar. Digamos, estos signos cuando progresan de forma rápida pueden acabar con la vida del animal debido a un fallo renal agudo o a una sepsis si no se trata a tiempo. Entonces, esta sepsis urinaria se caracteriza por el aumento en la frecuencia miccional, disuria, nicturia, un malestar y en ocasiones hematuria, que pues es bastante grave. La capacidad para colonizar el tracto urogenital superior es mayor o menor dependiendo de la presencia de distintos factores de virulencia, ¿no? Recordemos que pueden ser local o sistémica, ¿no? Como puede estar la presencia de adhesinas, hemolicina y un factor necronizante. Entonces acá se evidencia la imagen, digamos, cuando es por vía hematógena o cuando la infección es ascendente por agentes comunes como E. coli, Proteus, entre otros. Pásala, por fin. Y así es como pues se observa el daño en el riñón. Para el diagnóstico, entonces, la orina contenida en la vejiga pues es normalmente estéril, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando atraviesa la uretra y el tracto genital se puede contaminar con bacterias que son normales, pues es un área normalmente colonizada, o cuando es de tipo patológico, el método de elección para obtener esta muestra pues tiene varias ventajas, que es fácil de realizar, no tiene riesgos como tal para el paciente y que se va a evitar dicha contaminación mediante la cistocentesis. Espera, falta el tratamiento. Pues en el tratamiento, cuando es leve, cuando es esto, se puede manejar con antibioterapia y en casos de obstrucción en el tracto urinario superior va a requerir de un manejo quirúrgico. Listo. Ok, bueno, nos vamos a ir con la rhinosinusitis felina. Entonces, bueno, la rhinosinusitis felina crónica se va a presentar por una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria gram negativa, por ende va a pigmentar morado cuando se haga el frotis, cuando se vea por el microscopio, ¿no? Entonces, lo significativo de esta bacteria es que tiene una pared celular ácido resistente y es algo muy propio, ya que va a resistir a muchos antibióticos. Esto le permite como tener esa resistencia. Ahora bien, cuando se presenta esta bacteria, cuando se presenta esta enfermedad, hay una presencia de un exudado nasal con esta bacteria y esto tiene a llamar como mucho la atención o nos envía a nosotros como médicos a tener como muchísimo cuidado con esto porque ese exudado tiene o contiene esta bacteria y es altamente contagioso
pues por el riesgo zoonótico, ¿no? Y pues esta también, como les decía, tiene una alta resistencia a los antibióticos, a la terapia de antibióticos. Entonces es de sumo cuidado. Bueno. Esta tiene otra característica en los signos clínicos y es que se presentan los estornudos y cuando se ausculta la respiración presenta unos sonidos particulares. También responde muy bien a la terapia antimicrobiana cuando se realiza el tratamiento de esto. Algunas de las explicaciones que se pueden dar al comportamiento de esta enfermedad son por la multicasualidad de la enfermedad, el manejo de los estornudos con una terapia antibiótica no específica, pues el cambio de la flora de las vías respiratorias superiores da una ausencia de esta. Entonces, ¿qué pasa? Se van a presentar ciertos signos clínicos que dependen de ciertos factores que se van a presentar. Entonces, esto se debe tener en cuenta el agente infeccioso, la cepa por la cual se dé, el estado también del animal, o sea, cómo está su estado de salud. Depende de cómo va a afectar esta bacteria. También la naturaleza de la flora oportunista y pues dentro de los más frecuentes de los signos clínicos más frecuentes se presenta el letargo, la fiebre, los estornudos, la conjuntivitis, el exudado ocular de los ojitos, la tos, el exudado nasal, que es el más importante o el que debemos tener más en cuenta, tener más cuidado, la inapetencia y en algunos casos ya como casos importantes o casos donde ataca demasiado esta enfermedad, esta bacteria, se va a presentar lesiones orales. Se puede presentar una sordera y deformidades nasales por el exudado. Bueno, ahora vamos con la anemia infecciosa. Bueno, la anemia infecciosa es, la causa una bacteria gram negativa y que antiguamente se conocía como la Hemobartonella felis, pero pues después de todos, como todos los desarrollos, las nuevas técnicas moleculares, se reclasificaron y se encuentran tres tipos. Se encuentra la Candidatus mycoplasma turis, que es un patógeno oportunista. Tenemos la Candidatus mycoplasma aemominutum, que no es patógena. Y tenemos la bacteria, la que causa esta anemia infecciosa, que es la Mycoplasma haemophilus. Bueno, este micoplasma es una bacteria que va a vivir en la superficie de los glóbulos rojos, como podemos ver en la imagen izquierda. Entonces, lo que va a hacer es que el sistema nervioso, cuando ve la presencia de esta bacteria, va a atacarse y lamentablemente empieza a destruir los glóbulos rojos, intentando acabar con esta bacteria. Entonces, por otro lado, tenemos la Candidatus mycoplasma aemominutum, que es una variedad más pequeña y habitual, pues, como les comentaba, no produce ningún síntoma clínico, pero pues se cree que es un patógeno posiblemente oportunista porque pues cuando se presenta en algunos felinos inmunosuprimidos o que tienen alguna debilidad por otra enfermedad, causa o crea un signo clínico como la anemia. Tenemos, bueno, tenemos por otro lado que esta bacteria, la Haemophilus, es una bacteria que depende mucho del huésped porque va a proporcionar ciertos factores que permiten que ella sobreviva, como aminoácidos, colesterol, vitaminas, ácidos grasos, y esto por tantas cosas, por tantas tenencias que necesita, es muy difícil llevar un cultivo de esta bacteria. Entonces tenemos su clasificación, que es muy importante, que pertenece, como lo podemos ver acá en el centro, pertenece el filo de los Ptericutes, la clase Molicutes, el orden Mycoplasma matales, la familia Mycoplasmataceae, del género Mycoplasma y su nombre binominal Mycoplasma haemophilus. Bueno, tenemos unos signos clínicos muy notorios en esta anemia infecciosa y son que el paciente se va a encontrar deprimido, anoréxico, posiblemente se pueda presentar la taquicardia, la taquiapnea, que no tienen respiración,
Tenemos mucosas pálidas, se puede presentar fiebre aguda, en muchos casos es muy común esta presencia de este signo clínico. También se puede presentar la hemopatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, y la esplenomegalia, que es lo mismo pero en el vaso. También se puede presentar la edomegalia generalizada y pues algunos gatos pueden presentar algunos desórdenes que empiezan a comer de la bandeja de la arena o muchas veces comen las heces y presentan prurito, muy notorio. Bueno, ahora tenemos la taularemia. La taularemia es conocida comúnmente como la fiebre del conejo, y es una enfermedad muy poco usual en los animales domésticos, pero tiene más incidencia o tiene más frecuencia en presentarse en gatos que en perros, si es la presencia de esta. Entonces, esta es una enfermedad que se va a causar por la bacteria, la Francisella tularensis, que pues en su clasificación es del filo Prototeabacteria, de la clase Gamma Protectobacteria, del orden Thiotoricales, de la familia Fraxilaceae y el género Fraxicelia. Esto para que conozcamos más de dónde viene y pues para saber si se presenta alguna bacteria, ya vamos a saber como del género o de dónde proviene. Bueno, ahora bien, esta, como les decía, es conocida por la fiebre del conejo. Esta es una enfermedad gram negativa, bueno, es una bacteria gram negativa y se encuentra o es muy difícil encontrarla en los tejidos o en los frotis. Tenemos los signos clínicos, que es que el gato puede sufrir fiebres muy altas y puede presentarse una inflamación de los ganglios linfáticos, se pueden presentar úlceras oculares, como podemos ver en las imágenes, las úlceras en la boca, la ictericia, los drenajes de absceso y también se puede presentar el agrandamiento del vaso y del hígado. Ahora tenemos la clamidiosis felina, que es una enfermedad causada por la bacteria Chlamydophila felis. Entonces, esta es una bacteria, o bueno, es una infección causada en los ojos, que es pues por una bacteria gram negativa, como les decía, en forma de cocobacilo. Esta es una bacteria tipo parásito intracelular que no puede multiplicarse autónomamente, por eso se le es tan difícil vivir fuera del hospedador. Existen varias cepas de esta bacteria del tipo clamidia. Generalmente son específicas para cada especie. Es muy rara a la vez que una Chlamydophila felis ataque a otro animal que no sea el gato. Tenemos signos clínicos muy notorios o los más relevantes, que es la clamidiosis típica. Bueno, inicialmente tenemos que saber que esta ocurre o bueno, afecta mayormente a gatos entre los 9 meses, es lo más común. Y va a presentar una conjuntivitis hiperemia, que es cuando el ojito se pone rojo por la vasodilatación. Tenemos blefaroespasmo, que es cuando hay como los espasmos involuntarios en los ojitos del animal. Tenemos una secreción ocular muy evidente que se va a presentar de manera excesiva. Inicia normalmente como una secreción serosa y luego se vuelve como mucopurulenta. Tenemos la queratisis, tenemos algo muy evidente y un signo muy evidente de esta enfermedad es la quemosis. La quemosis es en esta imagen, como lo podemos ver acá. Esta es la quemosis. Bueno, la quemosis es un signo muy icónico de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Esta se va a presentar siempre cuando se presente esta bacteria, porque pues entra y se empieza a propagar en el ojo. Tenemos la queratisis y la ulceración corneal, que se pueden presentar por la inflamación del párpado, pero pues es un efecto que no puede pasar como puede presentarse. Tenemos todos los signos oculares y también se pueden observar fiebres transitorias, se puede presentar inapetencia en el animal, pérdida de peso y signos respiratorios. Es probable que cause abortos. Es una bacteria
muy persistente y es de baja intensidad. Tiene una inflamación de las membranas de los ojitos que lo recubren en el interior del párpado. Y normalmente y casi siempre la nariz resulta afectada por esta bacteria. Entonces, por eso se desarrollan ciertas infecciones en los pulmones y puede causar muerte o la disminución del funcionamiento de esta. Bueno, continuamos entonces con Bartonella o enfermedad del arañazo. Mi nombre es Karen Yelitza López. La enfermedad Bartonella o enfermedad del arañazo es una patología provocada por un grupo de bacterias llamada Bartonella. Es una bacteria aerobia facultativa gram negativa. La infección por Bartonella suele estar protagonizada principalmente por pulgas, aunque también se puede producir infecciones por medio de garrapatas. Estos son los parásitos que actúan como vectores de esta enfermedad, contagiando pues aquellos animales a los cuales pican. Los gatos son los que mayor infección por bacterias de Bartonella son los que mayor padecen. Pero entonces su mayor protagonista es la pulga del gato, ya que pues es la mayor tasa de transmisión que presenta, aunque también ellos se pueden infectar por medio del consumo de las heces de las mismas, es decir, cuando ellos están acicalando. Pero pues, ¿cómo se transmite? Cuando un gato ha sido infectado pues, por las bacterias, puede transmitir a otros gatos, así como perros o también humanos. Esta transmisión pues, se da por medio del contacto de fluidos como saliva, heridas abiertas. Lo más habitual, o como lo dicen por ahí, es el arañazo del gato, así como de transfusiones de sangre no controladas. Los síntomas son gatos inmunodeprimidos, aunque también tienen una larga sintomatología por la infección de estas bartoneras, aunque pues la mayoría de veces sus síntomas incluyen fiebre, uveitis, que es la inflamación de la capa vascular del ojo, letargia, que es como adormilado o apagado, endocarditis, que es la inflamación de las válvulas cardíacas, epistaxis, que es el flujo de la nariz, que puede ser transparente y fluido, pues como el agua. Anemia transitoria, afecciones óseas, problemas renales y afecciones neurológicas. El tratamiento pues, puede ser por medio de una muestra de sangre, la cual se denomina test gold standard, la cual gracias a este se puede ver si hay presentes bacterias de Bartonella en el torrente sanguíneo del animal. Suele combinarse el gold standard con pruebas de PCR, pues se ha demostrado que de esta forma los resultados son más fiables. Los tratamientos que existen actualmente no permiten erradicar por completo dicha infección, pero pues permiten tener bajo control estas bacterias, acabando por lo menos los síntomas clínicos. Pásalo, por favor. Continuamos entonces con la leptospirosis en gatos, que es una enfermedad contagiosa tipo zoonótica, es decir, se puede transmitir a los humanos. Este es un género de bacterias del orden Spiroquetales, en el cual incluye un pequeño número de especies patogénicas. Es un microorganismo gram negativo de estructura helicoidal flexible, anaerobio estricto. Sobrevive en ambientes con temperaturas cálidas, húmedas, con un pH neutro o ligeramente alcalino, en aguas estancadas o con poco movimiento. Es una bacteria pues, que también se encuentra extendida por todo el mundo, infectando a gatos, perros, animales de granja y pues, la mayoría de animales que son domésticos. Cuando no se encuentra en un huésped, la bacteria sobrevive en la tierra y el agua, donde puede permanecer durante largas semanas hasta que el animal la contagie. Esta bacteria, pues luego de ingresar al organismo a través de la mucosa o de una herida cutánea, alcanzan rápidamente la circulación sanguínea, donde se multiplican y diseminan a distintos órganos. Después de 24 o 48 horas es posible aislarla de diferentes órganos como el riñón, hígado y vaso, y sistema nervioso central, donde vuelve a replicarse. El periodo de incubación es aproximadamente 7 días, en el momento en el cual comienzan a manifestarse los signos clínicos. El contagio, pues, es por contacto directo con otro animal o superficie en la que se encuentre anidada la bacteria. Si tiene acceso a aguas estancadas, está en contacto con animales en situación de calle, contacto con roedores, si está cerca a orina de un animal infectado, si tiene acceso a recipientes de comida o agua donde se haya alimentado otro animal infectado, si come carne de un animal enfermo o es mordido por un animal que ya esté contagiado. También la madre se lo puede transmitir a sus cachorros. Los síntomas son temblores, fiebre alta, entumecimiento del cuerpo, sed excesiva, orina abundante, vómitos, diarrea, deshidratación, problemas para respirar,
acumulación de líquido de órganos respiratorios. Y pues se sabe que algunos felinos experimentan de forma leve y a veces se recuperan con rapidez, mientras que para otros resultan esta enfermedad letal. Su diagnóstico, pues, se necesita un examen físico completo, sino también, pues, un análisis de sangre y dependiendo del estado del felino, también se pueden necesitar radiografías, cultivos de la bacteria del que haya sido infectado. El tratamiento, pues, es mantener el estrés al felino y evitar que se descompense o se agrave su enfermedad. Por lo general, pues, se dice que se recetan antibióticos, además de terapia de líquidos, ya sea en la casa o en una clínica veterinaria. La siguiente enfermedad que les voy a presentar es Bordetella, que es una bacteria responsable de la misma llamada Bordetella bronchiséptica. Es un cocobacilo gram negativo pleomórfico, aerobio y flagelado, la cual pues coloniza las vías respiratorias superiores del felino, causando una sintomología muy diversa. Todos los gatos pues pueden sufrir de esta enfermedad, aunque es muy común en los gatos que conviven con otros. Ya sea en condiciones de hacinamiento, es decir, pues por ejemplo, con una protectora de animales que tiene gran cantidad de animalitos en un solo sitio. El gato pues se encarga de eliminar esta bacteria a través de secreciones orales y nasales y pues a través de esas mismas secreciones es que otro gato puede ser contagiado. Los síntomas son estornudos, tos, fiebre, secreción ocular, dificultad respiratoria. En aquellos pues casos donde existen complicaciones, como por ejemplo los gatitos que son menores de 10 semanas, la bordetela puede causar neumonía grave e incluso la muerte. Su diagnóstico, pues generalmente estas técnicas de diagnóstico consisten en extraer una muestra de tejido infectado para posteriormente comprobar que es determinar la bacteria la que está originando la enfermedad. El tratamiento, pues es un tratamiento antibiótico y en aquellos gatos más afectados puede ser necesaria hospitalización con cuidados intensivos y administración intravenosa de fluidos para contrarrestar deshidratación. Muchas gracias. Bueno, y nuestras referencias bibliográficas. Exacto, las referencias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Estamos acá para responderlas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.